Bienvenidos al canal. Yo soy Daniel, escritor y pedagogo de los procesos creativos. Como saben, el fundamento pedagógico del canal se basa en dos aspectos fundamentales en el aprendizaje de la escritura creativa. El metaaprendizaje, es decir, el aprender a aprender cómo desarrollarnos como escritores por cuenta propia, privilegiando nuestra experiencia individual como único medio posible de encontrar una voz auténtica e individual. Y dos, la mímesis, es decir, el extraer e imitar las técnicas de los grandes maestros como único acervo real de la literatura universal y la escritura creativa, para interiorizarse y aplicarla en nuestros propios textos. Hoy vamos a aprender la forma de la ciencia ficción para contar historias. El interés primordial de estudiar a Isaac Asimov es comprender la lógica como un camino de la creación. Quiero distinguir la lógica que usa Isaac Asimov de la lógica que muchos escritores noveles empleamos como método creativo que, invariablemente, termina siendo una fuente de gran frustración. Con ello, también distinguiremos el otro camino creativo, el camino de la intuición, o mejor dicho, la creación mediante la intuición. Recordemos que quien escribe solo para sí mismo está en un proceso de terapia, válido y respetable, pero no se encuentra desarrollando un arte. El desafío de la profesión literaria es volvernos, primero, inteligibles para un lector anónimo. Después, desarrollamos como artistas para que, además de ser comprensibles, seamos persuasivos y ojalá apasionantes. Hoy toca analizar los cuentos en este primer nivel, es decir, cómo logramos construir una historia que tenga los elementos necesarios para convertirse en una buena historia. Y más precisamente, cómo logro transmitir esa historia para que los lectores la comprendan y la disfruten. Hoy distaremos de tocar el segundo punto, es decir, el aspecto artístico de la escritura. Quienes estudian el canal son testigos de ir juntando elementos que nos ayudan a volvernos más persuasivos y estéticos en nuestras letras. Pero es indispensable, ocasionalmente, regresar un paso para comprender y practicar los aspectos más fundamentales de la escritura creativa, es decir, cómo construir una historia con la precisión que construimos, por ejemplo, una casa, y asegurarnos que nuestra idea está siendo correctamente transmitida hacia una mente ajena. Recordemos que en ningún arte terminamos de dominar los fundamentos, es decir, un bailarín nunca terminará de explorar una postura, así como un músico jamás agotará una escala musical. De la misma manera, un escritor nunca abrazará por completo el misterio y el poder de construir una historia. A medida que progresamos en el conocimiento y la práctica de un arte como una inmersión, los fundamentos van adquiriendo mayor profundidad y nitidez en sus detalles. Los sabios del arte siempre practican lo mismo con nuevos ojos. Recuerden que como principio ético del canal, cuando terminen este video, ustedes deben encontrar al menos una nueva herramienta de escritura creativa, un planteamiento claro de cómo aplicarla y la evidencia de cómo yo, como escritor y tutor en este caso, lo aplico en mis propios textos. Les sugiero sospechar muchísimo de los canales y de los maestros literarios que enseñan sin nunca enseñar sus textos. Bien, antes de comenzar, quiero mencionar que ya está disponible La escritura detrás del espejo. Es un curso que profundiza en la pedagogía del canal. Consta de 10 horas de contenido inédito, además de 10 horas de contenido complementario. Durante el curso tendremos contacto directo, donde podrán mostrarme sus textos y ejercicios, hacerme preguntas, y los que me conocen saben que pondré el corazón en mi mejor capacidad para servirles de herramienta en su crecimiento artístico. Quienes son nuevos en el canal, les sugiero muchísimo comenzar por el curso gratuito que existe en este mismo espacio. Por otro lado, para las personas interesadas y que me lo han pedido, estoy desarrollando un curso presencial de 3 meses, donde veremos en detalle cómo se conforman las historias, las sutilezas del metaaprendizaje y sobre todo una docena al menos de herramientas literarias extraídas de los más grandes maestros de la literatura universal, desde Borges, Cortázar, Juan Rulfo, etc. Si están interesados en este curso presencial de escritura como ningún otro, mándenme un correo a decomosescribir@gmail.com para actualizarlos del momento de lanzamiento. Y por cierto, estoy abriendo lugares para trabajar personalmente, uno a uno, con quien quiera avanzar en tutorías personalizadas. Dado que el tiempo es limitado, solo estoy abriendo 10 horas a la semana para recibir un total de 5 alumnos. Si les interesa un acompañamiento personalizado, mándenme un correo a decomosescribir@gmail.com. Ahora sí, comenzamos.
Quienes tienen más tiempo en el canal saben que, generalmente, cuando vamos a tratar un texto en específico, lo publico anteriormente para que puedan disfrutarlo previo al informe. Quienes aún no hayan leído Amor Verdadero de Isaac Asimov podrán encontrar el enlace en los comentarios y en la descripción. Aunque pueden continuar sin necesidad de leerlo, los motivo a pausar el video y disfrutar uno de los cuentos más excelentes sobre el amor en el extraño mundo de la ciencia ficción. Dos energías que rara vez convergen de una manera tan excelente. Y además, como regularmente ocurre con los excelentes escritores, ser testigos de cómo un cuento publicado en 1977 fue una profecía hacia la tecnología que hoy en día, año 2024, la vivimos como una completa innovación. Quiero comenzar con lo más importante. Generalmente, todas las buenas historias nacen en el camino de la intuición. Quienes estudian el canal me han escuchado hablar sobre esto hasta el cansancio. Y hoy quiero encontrar nuevas maneras de explicarlo para girar el diamante de las realidades sensibles y logremos ver otra cara de esta misma joya. ¿A qué me refiero con el camino de la intuición? Los buenos cuentos nacen como una semilla, es decir, en ese pequeñísimo espacio que ocupa una idea, ahí está contenido toda la información y el potencial para que en su germinación logre convertirse en un arbusto, en un árbol o incluso en una selva. Los escritores noveles cometen ocasionalmente el error de acercarse a la ficción desde las vías racionales en su sentido no creativo. En mi experiencia con muchos, especialmente aquellos procedentes de la academia, entienden la creación de historias como bloques racionales que se van construyendo y apilando uno sobre otro. Les voy a dar un ejemplo. Quiero contar la historia de un ladrón, por lo tanto, ser un ladrón que vive en México, por lo tanto, vivir en las zonas más marginadas de la ciudad. Por lo tanto, habrá sido creado en las calles, por lo tanto, por su hermano mayor, que también era un ladrón en el barrio y tuvo mucha influencia en él. Por lo tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Este método de racionalidad es sumamente infértil. A esto lo llamo el método no creativo de la razón. Usando la racionalidad de esta manera, asesinamos el poder simbólico en nuestra mente para generar historias de valor. Huimos de la intuición y de darle profundidad emocional a nuestra historia. Y por si fuera poco, tendemos a caer generalmente en lugares comunes, porque nuestra sensibilidad, en lugar de vivir y recrear una historia, está buscando continuamente soluciones al mismo problema. Y después, ¿qué sigue para hacerlo interesante? Aunque la mayoría de historias nacen de la intuición, es decir, de una inquietud profunda que vive el alma por reconjurar su mundo en nuevos símbolos, el método creativo de la racionalidad lo podemos observar en dos géneros predominantemente, la historia policíaca y la ciencia ficción. He aquí que nos acercamos a Asimov como uno de los grandes maestros de esta estrategia creativa, porque en su vida se dice que escribió alrededor de 400 cuentos y publicó casi 500 libros. 500 libros. Y tenemos la ventaja como sus lectores que no es un escritor que experimentó muchísimas vías, estilos y formas de la literatura, sino que se enfocó en perfeccionar el método creativo de la razón. Comencemos explicando esto de los dos mundos creativos para crear una historia. Toda historia solo tiene dos vías posibles, partir de la intuición hacia la razón o partir de la razón hacia la intuición. ¿A qué nos referimos por una intuición? Como mencionábamos antes, la intuición es la semilla germinal que ya contiene toda la información de una historia. Es la idea contenida en una frase, una idea, una visión, un personaje, un título o un diálogo. Es una idea germinal que contiene muchísima información, aunque no seamos capaces de desplegarla toda en su momento. Sin embargo, esa información ya está contenida como el magma subterráneo de un volcán. La imagen de la punta de un iceberg también funciona perfectamente. Vemos únicamente la parte que sale del mar de la inconsciencia hacia la conciencia y el resto solo podemos adivinarlo por su profundidad y por la fuerza que genera en nosotros. Quiero que escuchen, en palabras de la misma J.K. Rowling, cómo Harry Potter nació de una de estas ideas germinales en un momento insospechado para la autora. Came to me on a train in 1990. I was sitting just staring out of the window and the idea just fell out of nowhere. It was the purest stroke of inspiration I've ever had in my life. And I've been writing about him ever since. Literally, I have boxes, loads of stuff on him that has travelled with me to Portugal where I was working before Edinburgh, back to Edinburgh, slowly growing and growing. But it was in Edinburgh that I actually kind of carved a book out of that massive material. Okay, but that single idea was what? Exactly. The single idea was Harry, this boy who didn't know he was a wizard.
who for 11 years had made very odd stuff happen, that there was plainly mystery about him, but he didn't know what it was, and that then he got the letter that told him he had a place at Wizard School. And I just thought it would be a lot of fun to write. I had never thought of myself as a children's writer. Everything I'd written up to then had been geared towards adults, though I'd never tried to get any of it published. So it chose me rather than me choosing it. I never sat down and thought, all right, let's try and write for children now. It was just plainly a story that was going to appeal to children. And the name, just something simple and ordinary. Vieron cómo una de las novelas más potentes del último siglo nació como una imagen en un golpe de inspiración que ya contenía el germen de toda su evolución. Lo dice la misma escritora, y el trabajo del escritor en este caso fue desentrañar todo el poder simbólico que contenía esa imagen, es decir, un niño que hace ocurrir cosas sin saber por qué, hasta que un buen día recibió una carta con invitación hacia una escuela de magos. En sus propias palabras, la autora dice que se desarrolló esta imagen durante 2 años, reuniendo una cantidad masiva de material hasta que se sintió segura de poder trazar su primer libro con él, y así nació Harry Potter y la Piedra Filosofal. Quienes estén interesados en indagar más en este proceso intuitivo, les recomiendo muchísimo el informe que realicé sobre el método creativo de J.K. Rowling. Pongamos otro ejemplo más icónico, más simple y muy poderoso. La historia de Abel y Caín. Imaginen que ustedes un día caminando en el parque o manejando a sus trabajos tienen la imagen de 2 hermanos. Uno cuyas ofrendas a Dios son de primera clase y otro que sus ofrendas a Dios no logran complacerlo como las de su hermano. En esta sola imagen podemos deconstruir toda la historia de Abel y Caín sin mucho esfuerzo. La naturaleza de esa imagen es tan fuerte que la historia se desenvuelve casi por sí sola en nuestra psique. Como nosotros la vamos a desarrollar dependerá del lugar profundísimo del que brote nuestro inconsciente para preguntarnos ¿qué pasaría si Dios prefiriera a mi hermano más que a mí? Y además tuviera la completa certeza de que Dios existe y que esta es una realidad. Cierren los ojos un momento y vean esa imagen desarrollarse en su imaginación. Realmente pónganle atención a lo que ve su ojo imaginario y siéntanse en los huesos del hermano que es desfavorecido por Dios. ¿Cómo ven terminar esa historia? Puedo asegurarles que, si hicieron el ejercicio, lograron ver atisbos de ese final. Quizá algunos lo están reprimiendo por miedo o por imaginarse literalmente a uno de sus hermanos, y ese afecto está impidiendo que se conecten con la real emoción de Caín. Pero quienes se lograron comprometer con la historia y después lograron despersonalizarse de ella, estoy seguro que llegaron a ver un posible final. Y ese final no necesariamente tiene que ser un asesinato. Sin embargo, aquellos que vieron tienen un profundo sentido simbólico dentro de su psique, sin importar si el final es feliz, triste, trágico, melancólico o fantasioso. Estas intuiciones son el germen de la mayoría de las historias. Y una vez que se tienen, usamos la razón para ir construyéndolas de una manera comprensible para el lector. Insisto mucho en este punto, porque si las historias son únicamente para nosotros, es válido. Pero no estamos hablando de ser escritores, porque escribimos para que otros vivan nuestros mundos. Y para que vivan nuestros mundos, primero tienen que comprenderlos. Es decir, cuando creamos una historia por medio de la intuición, vemos el germen de una idea y vamos construyendo por visiones y etapas los fragmentos de la historia que son necesarios para llegar a una razón que podamos poner en un mundo inteligible. Es decir, si quiero demostrar que el amor es sufrimiento, por ejemplo, porque esa es mi intuición, o porque quiero hablar de ella, o porque últimamente he estado pensando mucho al respecto, entonces puedo crear, por ejemplo, la imagen, o puede brotar en mi psique la imagen de un niño enterrando a su perro. Entonces, mi psique irá construyendo los niveles necesarios para que esa imagen aterrice en una razón comprensible para que la historia pueda ser contada en un contexto de verosimilitud. Veamos la imagen de esta pirámide. En su fundamento está la intuición y en su parte superior está la razón. La intuición es aquello que no tiene palabras o que difícilmente puede ser explicado con palabras o que, dicho de otra manera, es mucho mejor explicarlo con imágenes o con historias. Mientras que la razón es aquello que se cimienta en la realidad, es aquello que nos permite que una historia tenga cierta credibilidad, aunque sea fantasiosa, para que nosotros la podamos seguir, creer en ella, inclusive emocionarnos, persuadirnos y sentirnos completamente identificados. Entonces, si nosotros partimos de la intuición, el amor es sufrimiento, entonces tenemos que ir ascendiendo hacia la razón.
Entonces pondremos que un niño, por ejemplo, adopta un perro. Después, el niño se enamora de ese perro, lo ama, se convierte en mejores amigos, como ustedes lo quieran ver. Finalmente, el niño pierde a su perro. Por lo tanto, el amor es sufrimiento. Si mi intuición, si mi necesidad, si mi más profundo anhelo me dicta que quiero crear una historia cuya intuición es mostrar que el amor es sufrimiento y me viene la imagen del niño con el perro, entonces cada una de las partes de esta pirámide contiene la totalidad de la historia. Nuestro deber como escritores es descifrar la historia debajo de esta historia. ¿Cómo el niño adoptó al perro? ¿Cómo se encontraron? ¿Por qué terminó de enamorarse o de volverse su mejor amigo? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Por culpa de quién murió? ¿Qué repercusiones tuvo esa muerte en la vida del niño? Todas estas respuestas son de increíble valor para una historia como esta, pero la imagen en sí misma, como vieron, ya contiene todas estas respuestas. Nuestro deber como escritores es desentrañar esa historia de nuestro subterráneo creativo. Ahora, ¿cómo funcionan las historias que nacen desde la razón creativa? Las historias que nacen desde la razón creativa nacen como una posibilidad interesante de la racionalidad que va en sentido contrario de la pirámide que vimos anteriormente. Es decir, que nace primero con una posibilidad racional, con algo que se cimienta en la realidad y después analizamos sus consecuencias para llegar hacia una intuición. Para entender esto, la ciencia ficción es un ejemplo pristino. Casi todos los relatos de ciencia ficción nacen de una misma pregunta. ¿Qué pasaría si existiese esto o aquello, si esta tecnología fuera real, si tuviéramos este conocimiento, etcétera? Y entonces buscan el camino hacia una intuición asumiendo esa realidad. Si observamos el cuento de Amor Verdadero de Asimov o en casi todos los cuentos de ciencia ficción, observamos casi explícitamente que los escritores hacen realidad esta razón en sus textos. Aquí pueden ver el párrafo de Isaac Asimov en pantalla en el texto Amor Verdadero, donde literalmente nos dice cuál es la razón de su texto, es decir, la parte alta de la pirámide. En este cuento, un científico crea una máquina que tiene un acceso a una base de datos sobre toda la humanidad. Esta máquina tiene la capacidad de pensar y de responderle a su propio creador. El creador, es decir, el programador, le pregunta: ¿qué es el amor verdadero? A la máquina. Cualquier parecido con la realidad moderna es mera coincidencia, dicho de paso. La máquina responde y después el creador le dice: bueno, no importa, es algo abstracto, solo búscame a la mujer ideal. Estás conectado al complejo multivac, así que puedes conseguir el banco de datos de cualquier ser humano del mundo. Los iremos eliminando por grupos y por clases hasta que solo nos quede una persona, la persona perfecta. Esa será para mí. La pregunta que hizo nacer este cuento es: ¿qué pasaría si existiera un banco de datos con la información de todos los seres humanos y el inventor la usara para encontrar al amor verdadero, es decir, a la mujer perfecta para él? Primero, recuerden que en 1977 no existía ni el más atisbo de las redes sociales. Es más, no existía ni el menor símbolo o sospecha de que existiría algo como el Internet. Y justo hoy, más de 50 años después, existen computadoras con una cantidad masiva de información sobre porciones gigantescas de la población que son utilizadas para conocer y manipular el comportamiento humano. Espero no ser el único en asombrarse de la belleza y de la capacidad creativa que tuvo un escritor como Isaac Asimov para ser testigo, profeta o visionario de esto en sus historias. Ahora veamos, en el mismo sentido de la pirámide que vimos anteriormente, cómo podemos estructurar este cuento a la manera de Asimov. La razón es: una máquina con inteligencia tiene acceso al banco de datos de todo el mundo. Esta es la razón por la cual nace el método creativo de la racionalidad. Después, esa máquina busca el match perfecto para su inventor entre todas las mujeres del mundo. El inventor pone todas las pautas de lo que es una mujer perfecta para él. De 3 billones de mujeres, solo 8 terminan siendo un potencial prospecto para relacionarse con los criterios que está buscando el inventor. Entonces, la máquina las llama una por una para una cita personal.
Y finalmente, de todas, encuentra a solo una que es perfecta para él. Bien, el final no se lo revelaré porque es asombroso, entonces les pido o les sugiero o los invito y ojalá los inspire a que lean el cuento, que lo pueden encontrar en la descripción y en los comentarios. Ahora, ¿cuál es la intuición de esta historia? Aunque es imposible saberlo a ciencia cierta porque utilizamos la escritura para nombrar aquello que no puede ser nombrado exactamente con palabras, por eso, por más cuentos sobre el amor que existan, jamás vamos a terminar de agotar el amor, porque el amor es algo que excede nuestra capacidad de comprensión, de manera que constantemente lo reinventamos en poesía, en música, en televisión, en guiones, en cuentos, en novelas. Pero, claramente, si uno lee el cuento de Isaac Asimov, se da cuenta que la intención de fondo es hacernos ver que el amor verdadero o el amor de pareja o el amor real entre las parejas es casi un milagro, y cuando ocurre debemos reverenciarlo porque es una completa anomalía. La historia o la razón de la historia es maravillosa, pero si únicamente se quedara en la parte anecdótica, algo faltaría. Debajo, al final, el cuento nos va dando todo el tiempo esta sensación de lo increíblemente caprichosos que somos para el amor, y lo complejo y el milagro de encontrar a alguien de quien enamorarnos. Por ello, intuición y razón siempre trabajan juntas. En este caso, las estamos separando para comprender el proceso creativo que ambas tienen en el momento de crear una historia. Sin embargo, siempre trabajan juntas. La intuición nos sirve para encontrar el oro en nuestras ideas, las inquietudes en nuestro subconsciente, por decirlo de alguna manera. Y la razón nos sirve para acomodarlas de una manera artística, persuasiva, bella, interesante, auténtica, pero antes que todo, comprensible. Ahora, ¿cómo aplicar esto en nuestros textos? Les enseñaré cómo lo aplico yo. Y en este caso, desarrollando un inicio de un posible cuento de ciencia ficción. El título es Inmortalidad comprada. Para Realdo parecía un día como todos. Alarma 6:30, desayuno 7 a.m., cámara regenerativa 7:30, trabajo 9 a.m. Realdo no contaba con una avería en el programa de la computadora central del hogar. Llamó al técnico a las 7:32 a.m. Sí, un dron apareció en la puerta a las 7:37. Es la computadora central, dijo Realdo, impaciente. No puedo ingresar a mi cámara regenerativa. Será un gusto brindarle el soporte que necesita. ¿Me permite? Eran las 7:53 y Realdo comenzó a inquietarse. El dron regresó con malas noticias. Señor, el modelo es del año 2347. Nos fue imposible reanudarlo. Necesitará actualizar su versión. Realdo sintió un frío recorrerle la columna. ¿Y si no tengo créditos? Señor, si no paga, no podrá regenerar sus células. Si en las próximas 48 horas no actualiza el programa, la máquina quedará totalmente obsoleta. Y en cuestión de 72 horas, usted... Llevo 230 años sobreviviendo esta misma mierda. No moriré después de tanto... Gritó exacerbado. Luego se contuvo a sí mismo. ¿Qué necesito? Ven al departamento bancario en los próximos minutos. Hasta pronto. La compañía Multivac les desea un excelente día. Bien, aprendiendo de Asimov, logré crear rápidamente un inicio de un texto que potencialmente tiene el germen de convertirse en una historia. Nació de que pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos comprar más vida? Y mi intuición al final fue, el sistema probablemente nos haría esclavos de nuestra propia inmortalidad. ¿Cómo voy a construir el puente de un extremo a otro? Es decir, ¿cómo llegar de mi razón a que la gente perciba, entienda y sienta mi intuición? Ahí tienen un posible ejemplo. Ahora veamos nuevamente la pirámide, pero ahora con mi cuento. ¿Cuál es la razón? La razón es, existe una máquina que puede prolongar indefinidamente la vida. Esa máquina, como todo, tiene averías y requiere ciertas actualizaciones que son muy costosas. El protagonista llega a un punto en que esa actualización no puede pagarla y la máquina se le avería. La empresa llega para endeudarlo y el protagonista no tiene otra opción más que aceptar.
Posteriormente, sospechamos que las condiciones de ese arreglo serán, por supuesto, terribles para el protagonista. ¿A qué intuición quiero llegar? A que nuestro sistema político y bancario son idénticos con nuestras necesidades más vitales. Queridos amigos y colegas, hasta aquí mi informe por el día de hoy. Si aprendieron algo, no les quedará otro remedio más que suscribirse, darme una petición o dejarme un saludo. Mi nombre es Daniel, soy artista, pedagogo de los procesos creativos. Y a las personas comprometidas con su aprendizaje en la escritura, les recuerdo los cursos que tengo a la venta, las sesiones privadas y las clases presenciales que están gestándose. Con esto me apoyan infinitamente en el camino. Muy agradecidos con ustedes por compartir conmigo su tiempo. Les deseo una excelente semana y nos vemos hasta la próxima. Y no olvidemos reescribir.